Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo tercero de la Cuaresma en el ciclo C, en el que leemos un texto que es exclusivo de San Lucas, un texto de simple tradición, exclusivo de San Lucas, un texto complejo, en realidad contiene dos perícopas. Una es unos sucesos que le vienen a contar a Jesús y a partir de los cuales Jesús saca una consecuencia que es la que estudiaremos un poquito, y una pequeña parábola, la parábola de la higuera estéril o higuera sin frutos. Son dos textos que están muy relacionados entre sí. Hace 3 años en el vídeo analicé este texto y también su relación con la primera lectura. Le di también un tiempito a la primera lectura, que es una lectura muy importante, es la revelación del nombre de Dios, que tiene que ver con el contenido de este texto. Así que me gustaría este año dedicarlo específicamente al Evangelio. No me voy a referir a las otras lecturas, pero no porque no tengan importancia, sino porque realmente vamos a ver un poquitito más a fondo el texto. Como les digo, el texto tiene dos partes o dos momentos. Una es una intervención, vienen unos y le cuentan a Jesús un suceso. Un suceso que a nosotros nos suena bastante extraño, porque está apenas esbozado, no sabemos exactamente qué ocurrió, no le hacen ninguna pregunta, no sabemos por qué se lo cuentan. Hay una pregunta implícita, y esa pregunta implícita la saca a la luz el propio Jesús. Va a decir, bueno, a ver, ¿pensáis qué? Y luego el propio Jesús va a aportar un segundo suceso en la línea de este primero. Pero entonces vamos a leer primero el texto, ¿no? En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, lo da por sabido, lo de los Galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Pues un hecho bastante sórdido, ¿no? Por lo menos suena sórdido. A lo largo de la historia se ha tratado de identificar a ver a qué anécdota de las que conocemos, a través sobre todo de Flavio Josefo, de las que conocemos sobre Pilatos, a qué se podría referir. Pero la verdad es que no hay ninguna de las que cuenta Flavio Josefo que coincida con esto. Así que hay muchísimas hipótesis sobre cuál habrá sido la anécdota que le contaron. Uno puede más o menos imaginarse que de lo que se trata es de unos peregrinos que van a Jerusalén para la Pascua. Eso se deduce de que habla del sacrificio de ellos. Normalmente el laico no sacrificaba el animal, lo hacía el sacerdote, ¿no? Pero en la Pascua sí es posible que ellos sacrificaran el animal. Entonces, como se expresa así, muy posiblemente esto esté relacionado con una de las habituales peregrinaciones de gente de toda Palestina al templo, al ámbito del templo. Van a realizar el sacrificio y allí por algún motivo que desconocemos, puede ser porque eran gente que estaba buscada por la policía de Pilato, fuera porque los guardias de Pilato los confundieron o creyeron que fueran subversivos, pero bueno, siempre había altercados en el templo en época de Pascua. La población de Jerusalén en época de Pascua se multiplicaba por 10, o sea que realmente era mucha gente, realmente el clima político se enardecía un poquitito, los soldados estaban muy alertas de que no hubiera allí sediciones. Entonces, bueno, no sabemos, pueden ser culpables políticamente o no, eso no lo sabemos. Lo cierto es que esto le tiene que haber sonado a un judío de la época de Jesús, le tiene que haber sonado tremendo, ¿no? Que Pilato mezcló la sangre de ellos con la sangre del sacrificio. Ya nos suena truculento a nosotros, pero para un judío la sangre no es un símbolo de la vida o una imagen, no, es la vida. La sangre es precisa, por eso no tiene que fluir. Bueno,
Jesús nos deja precisamente su sangre. Sobre esto hay muchísimos textos en el Antiguo Testamento que nos muestran lo que significaba como sensibilidad esto de la sangre, ¿no? Entonces, que mezclen la sangre de los sacrificios con la sangre propia, la pérdida de la propia vida, está indicando que Dios no aceptó ese sacrificio, ¿no? Entonces, un poco la pregunta implícita yo creo que es esa, ¿no? ¿Por qué Dios no les aceptó el sacrificio? ¿Por qué Dios los lleva hasta ese límite a ellos? Bueno, Jesús retoma la pregunta en un lenguaje muy clásico. Va a decir, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido esto? ¿Por qué digo que esta es una fórmula muy clásica? Porque hace alusión a lo que llamaríamos la teología básica que nos encontramos en el Deuteronomio, en los libros históricos, en muchos salmos. Lean ustedes el Salmo primero, por ejemplo, gran expresión de teología retribucionista. ¿Qué es esto? Bueno, al bueno le va bien, al malo le va mal. Al bueno Dios lo premia con más bienes, al malo Dios lo castiga con más males. Bien, esa teología retribucionista no es específica de la Biblia, pero está muy representada en la Biblia. Yo creo que es una teología espontánea del hombre. De hecho, uno va andando, se tropieza una vez, se tropieza dos veces, a la tercera dice, ay, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho para que me pase todo hoy? Relacionamos mucho, bueno, el tema del karma, que decimos a veces un poco en broma, pero también un poco en serio. Yo creo que es una teología espontánea del hombre, la teología retribucionista. Pero lo que es cierto es que está muy explícitamente en la revelación del Antiguo Testamento. Y Jesús, adoptando una postura bastante, podríamos decir así, bastante desafiante, dice, no os lo digo. Así dice literalmente, la traducción se suaviza un poquitito, no sé por qué. Dice, os digo que no. No, en griego esto suena muy fuerte porque es un no muy enfático, aislado además. No os lo digo. Es un no muy enfático que yo les digo sinceramente, ¿no? Si a Jesús lo crucificaron por considerar que realmente se le iba la mano como profeta o como revelador o como intérprete de la voluntad divina, aquí tenemos uno de los fragmentos de los que tranquilamente cualquier dirigente religioso de la época podría haberse agarrado, ¿no? Aferrado. Realmente es muy osado lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de algo explícito en la revelación. Al bueno le va bien. Dios no es injusto, por tanto, al bueno le va bien, al malo le va mal. Es verdad que esa teología tan simple ya había sido cuestionada en el Antiguo Testamento. El libro de Job, por ejemplo, es un gran cuestionamiento a la teología retribucionista. Precisamente Job es el hombre justo que no para de recibir males. Uno, como lector, sabe que eso es una prueba que Job está recibiendo, porque es un acuerdo entre el Satán y Dios de que el Satán le va a mandar males a ver si es realmente tan fiel como dice. Es una prueba, pero de todos modos es el justo que recibe males. Eso cuestiona la teología retribucionista, pero en el fondo no la cuestiona del todo, no llega hasta el fondo. De hecho, Job se puede resumir en una fórmula, digamos, que está ya al inicio del libro, y que es, si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar los males? ¿No? En último término, Job suspende la pregunta, que es distinto. Lo que hace aquí Jesús es negar directamente relación entre los males padecidos y los males realizados. ¿Pensáis que eran más pecadores que los demás? No.
os lo digo. Además ese os lo digo es muy incisivo porque es él hablando por encima, con voz más fuerte, podríamos decir así, de la propia revelación. Bien, y no solo eso, sino que le agrega a esto otro suceso. Un suceso que yo me atrevería a calificar de más incisivo todavía. O aquellos, esto ya lo agrega Jesús, no es algo que le están contando, o aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Es interesante que aquí San Lucas ha querido conservar algunos semitismos, ¿no? Se ve que ni siquiera se atrevió a tocar las fórmulas arameas, digamos, ¿no? Aunque por supuesto esto está escrito en griego. Pero hay mucho semitismo en estas formulaciones. Por ejemplo, esa palabra culpables, el modo como lo dice en griego no es muy griego. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? No, os lo digo. Nuevamente. ¿Y por qué les digo que la fórmula es más incisiva? Es menos terrible que el otro ejemplo, porque en el otro ejemplo es más sórdido esto de la sangre, del sacrificio, pero este es más incisivo porque aquí no hay ninguna voluntad en medio, no hay un malo provocando el mal, como en el otro caso, que es Pilatos provoca la muerte de estos galileos. No, aquí no hay ningún malo provocando el mal. Son 18 familias que fueron a hacer el picnic a la piscina de Siloé y de repente se cae una columna y los mata a todos, ¿no? Entonces, realmente como ejemplo es todavía peor, es más duro. Y Jesús niega toda relación entre el mal realizado y el mal padecido. Y en realidad queda ahí un poco flotando en el aire. De hecho, concluyen los dos sucesos con una fórmula que puede parecer contradictoria. Dice, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y claro, uno ahí se queda un poquitito, ¿no? Porque dice, ¿cómo? ¿No era que no tenía relación el obrar de ellos con lo que les pasó? Y entonces, ¿por qué? Resulta que si no nos convertimos vamos a perecer así. ¿Cómo se entiende eso? Es un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, en realidad esto avanza hacia la parábola de la higuera sin frutos. La parábola de la higuera sin frutos nos cuenta de uno que tenía una higuera. Les hago hincapié en esto, que no usa la fórmula habitual de las parábolas, un hombre tenía, un administrador tenía, un dueño de casa tenía, sino que utiliza una forma, digamos, que queda muy aséptica. Uno tenía, muy como desprendida, como si no estuviera hablando de nadie en particular. Uno tenía una higuera plantada en medio de su viña. Y va a buscar fruto y no lo encuentra. ¿Y qué hace una persona que va a un árbol que produce fruto y no encuentra fruto? Bueno, lo aguanta un año, lo aguanta 2, lo aguanta 3, finalmente lo corta. Así que lo que hace es lo más lógico. Vamos a cortarlo, porque esto que tiene que dar fruto, no da fruto. Y ahí aparece un personaje que es el viñador. Esto también es otra rareza expresiva, en el sentido de que siempre se los menciona en plural a los viñadores, en las parábolas del Nuevo Testamento. Pero aquí aparece un personaje singular, el viñador, que lo que hace no es resolver. La parábola termina abierta, termina en final abierto. Si produce fruto, seguirá viva la higuera, y si no produce fruto, la cortarás, pero introduce un tiempo intermedio. Yo me voy a hacer cargo de que esa higuera esté apta para los frutos. Yo voy a acabarle alrededor, yo le voy a dar el abono, y luego vemos. Tendrá que dar fruto, en algún momento tendrá que dar fruto, pero yo me voy a hacer cargo de hacer cosas que favorezcan a la higuera para que dé fruto. Y así queda en final abierto. Claro, como normalmente alegorizamos las parábolas, ¿no? Entonces lo primero que pensamos es, uno tenía, ese es Dios. ¿Y el viñador quién es? Tiene que ser Jesús. Pero como Jesús no es Dios también, entonces, bueno, entonces pensamos, bueno, Jesús es el intercesor.
Y efectivamente tenemos ese modelo de intercesión en el Antiguo Testamento. Moisés intercede por el pueblo de Israel ante Dios, el superior, y el inferior aprovecha a hacerle una serie de argumentos. Mira que van a decir los egipcios que los trajiste aquí para matarlos, no lo hagas. Bueno, hasta que al final logra que el superior cambie de parecer. Bueno, no los voy a aniquilar. Abraham lo mismo, ¿no? Con Dios frente a la destrucción de Sodoma. Bueno, finalmente no consigue que Dios no destruya Sodoma, pero consigue que se salven Lot y su familia, ¿no? Es decir, el intercesor, la figura del intercesor es una figura conocida dentro del Antiguo Testamento. Entonces uno podría meter esta parábola alegóricamente en ese esquema. Dios es el dueño de la viña, donde hay una higuera, y Jesús es el intercesor, el profeta que intercede. Bien, podría ser. Yo creo de todos modos que esa expresión inicial uno tenía, tiene que quitarnos de la vista esta idea de personalizar sobre todo al dueño de la viña, ¿no? Es decir, lo que quiere al contar así la parábola, lo que quiere es que no lo personalicemos, que no pensemos en Dios como dueño de la viña, sino simplemente, bueno, ahí está la viña. Esa viña que tiene una higuera en medio, tiene unas relaciones naturales de justicia. Un árbol frutal tiene que dar fruto, y si no da fruto hay que cortarlo. Las relaciones de justicia son así. Al que hace cosas buenas tiene que irle bien, al que hace cosas malas tiene que irle mal. Esas son las relaciones de justicia. Pero se introduce una relación nueva y distinta. Esto me hace pensar en la frase de la carta de Santiago, ¿no? Habrá juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Y hoy uno esperaría la contraria, ¿no? Pero entonces habrá juicio con misericordia para el que practicó la misericordia. Podría ser que lo formulara así, pero no dice eso. Dice, habrá juicio sin misericordia para el que no practicó misericordia, pero la misericordia se ríe del juicio. Fíjense qué frase, ¿eh? La misericordia se ríe del juicio. Es decir, va por el costado del juicio. ¿Ven? Entonces, la parábola de la higuera nos dice, este hombre, este ser humano, destinado a dar fruto y que no lo da. Porque la alternativa no es que hay 5 higueras y una da fruto y la otra no, es que no lo da. Está en medio de la huerta y no da el fruto. Como el hombre que no logra dar la talla del ser humano ideal, ninguno. No este o aquel. ¿Pensáis que aquellos eran más culpables? No. No este o aquel, sino que el hombre no logra dar la talla del hombre, el hombre no logra dar la talla del ser humano. Esa higuera que no da fruto, en vez de medirla en relaciones de justicia, vamos a aplicar con ella, dice el revelador, dice Jesús, vamos a aplicar con ella relaciones de misericordia. Vamos a acompañarla, vamos a darle, vamos a tratar de que produzca fruto. Y siempre hay una hora más en la que puede producir el fruto. Si termina este año, sí ocurre que no da fruto, entonces la cortarás. Pero ahí uno se da cuenta que el planteo es tramposo. En realidad nunca llega a ese fin de año. Siempre es posible darle un poco más para que dé fruto. Pero es un compromiso personal del revelador. Yo voy a abonarle la tierra, yo voy a cavar alrededor. Pensamos a Dios como fuente de bienes y de males. Entonces, cuando la propia revelación formula, al bueno le va bien, al malo le va mal, está pensando a Dios como el productor de bienes y males. Y precisamente el fondo de lo que viene a revelar Jesús es que Dios no tiene nunca nada que ver con el mal. Dios siempre es productor de bienes, siempre es el bien. Por eso es tan importante esa primera lectura que acompaña
a este evangelio, ¿no? Dios es ese que siempre es, no es ese que a veces no es, no es ese que produce no ser, no es ese que produce muerte, no es ese que produce castigo, no es ese que produce mal. Dios es siempre productor de bien. A eso se refiere Jesús cuando dice, si no os convertís todos pereceréis de la misma manera. En el sentido en que no podemos comprender el misterio en sí del mal, porque el misterio del mal es el misterio del no ser, es el misterio de algo, del agujero, en el cual ya no hay ser y que va carcomiendo y va haciendo un bache alrededor del hombre. No podemos comprender el misterio del mal. Lo que sí podemos es aferrarnos al bien, buscar el bien. Eso es para Jesús convertirse. Cuando él habla de conversión se refiere a eso, volver hacia la fuente del bien. La fuente del bien hará que todo aquello que vale en el hombre se convierte en bien, ¿no? Él abona, él cava alrededor y él va a provocar que esa higuera que no da ningún fruto pueda dar algún fruto. Para más adelante, para un poquito de tiempo más adelante, queda el coronar esta revelación que hace Jesús con un hecho que él no lo puede decir ahora, porque no es un hecho que se pueda decir, es un hecho que él va a hacer, y que es el mayor sufrimiento inocente, porque si hay alguien que no merece ese sufrimiento es precisamente él. El mayor sufrimiento inocente se transforma en el sufrimiento vicario. Al no tener ninguna clase de motivo para sufrir, todo ese sufrimiento se aplica, acompaña el sufrimiento de los hombres, ¿no? Pero eso no es una doctrina, eso es algo que Jesús va a hacer. Aquí, por ahora, vemos al revelador cavando alrededor de la higuera, echando el estiércol para que produzca fruto. Luego lo veremos al viñador fabricando él mismo ese fruto en la higuera, ¿no? ¿Qué es eso? La cruz de Jesús. Fabricar en nosotros ese fruto, a través de la vicariedad, a través del sufrimiento de él por el nuestro. Pero yo quiero quedarme no con eso que es el resultado, sino con esta etapa intermedia. Jesús corrigiendo una revelación. Algunos padres de la Iglesia veían en el Antiguo Testamento una pedagogía de Dios. Dios inculca al hombre, a través de verdades parciales, inculca al hombre determinados valores. Entonces, a través de la verdad parcial de la teología retribucionista, el hombre aprende a distinguir el buen fruto y el mal fruto, el bien y el mal. Pero hace falta un poquito más. Y ese poquito más es el que viene a traer el revelador Jesús, que viene a traer una revelación ulterior, más allá del Antiguo Testamento, más allá de la teología espontánea, más allá incluso de la teología de Job. Él llega a decir, en Dios no hay ninguna relación con el mal. Dios jamás provoca en el hombre un mal, jamás, ni en la forma de castigo, ni en la forma de él abandonarlo. Dios siempre está allí al costado. Convertirse es eso. Convertirse es pasar a ver que efectivamente estaba allí apoyando al hombre. Bueno, muy bien. Con esto, no digo que agoto el texto para nada, pero espero haber profundizado un poquitito más en el sentido de un texto tan profundo y tan valioso dentro de la revelación. Muchas gracias. Nos vemos el domingo próximo.